Bendiciones, queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra plataforma de Guardianes del Aceite. Continuamos con nuestra lectura bíblica diaria en el libro de Ezequiel. Los invitamos a que nos ayuden a compartir, a que más personas puedan ver esta transmisión y que sea de bendición. Suscríbanse y activen la campanita, así como déjenos sus comentarios también. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en este espacio y pues que Él sea dirigiéndonos. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites estar conectados a través de esta hermosa plataforma para ser de bendición. Bendice a cada vida que está conectada, que está allí con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, manifiesta tu gloria de una manera especial. Hay poder y victoria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Ezequiel capítulo 40. Dice así: el 28 de abril, durante el año 25 de nuestra cautividad, 14 años después de la caída de Jerusalén, el Señor puso su mano sobre mí. En una visión que provenía de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. A medida que me acercaba, vi un hombre de pie junto a una puerta de entrada, y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Me dijo: hijo de hombre, observa y escucha, presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. Te he traído aquí para enseñarte muchas cosas. Después regresarás y le contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto. Pude ver un muro que rodeaba por completo la zona del templo. El hombre tomó una vara que medía 3 metros con 20 centímetros de largo y midió el muro. Y el muro tenía 3 metros con 20 centímetros de espesor y 3 metros con 20 centímetros de alto. Luego se dirigió a la puerta oriental, subió los escalones y midió el umbral de la puerta. Tenía 3 metros con 20 centímetros de fondo. También había cuartos de vigilancia construidos a cada lado del pasillo de la entrada. Cada cuarto formaba un cuadrado de 3 metros con 20 centímetros de lado. Entre cuarto y cuarto había una distancia de 2 metros con 70 centímetros a lo largo de la pared del pasillo. El umbral interior de la puerta que conducía a la antesala en el extremo interior del pasillo de la entrada tenía 3 metros con 20 centímetros de fondo. También midió la antesala de la entrada. Tenía 4 metros con 20 centímetros de un extremo a otro y columnas de apoyo de 1 metro con 10 centímetros de espesor. Esa antesala estaba en el extremo interior de la estructura de la entrada y daba al templo. Había 3 cuartos de vigilancia a cada lado del pasillo de entrada. Todos medían lo mismo y las paredes divisorias y entre ellas eran muy idénticas. El hombre midió la puerta de entrada medía 5 metros con 30 centímetros de ancho en la abertura y 6 metros con 90 centímetros de ancho en el pasillo. Delante de cada cuarto de vigilancia había un muro bajo de 53 centímetros. Los cuartos mismos medían 3 metros con 20 centímetros de lado. Luego el hombre midió la anchura total de la entrada, tomando la distancia desde la pared del fondo de un cuarto hasta la pared del fondo del cuarto del lado opuesto. Daba 13 metros con 30 centímetros. También midió las paredes divisorias a lo largo del interior de la entrada hasta la antesala de la entrada. La distancia era de 31 metros con 80 centímetros. La longitud total del pasillo de la entrada era de 26 metros con 50 centímetros, desde un extremo al otro. En los muros de los cuartos de vigilancia y en sus paredes divisorias había ventanas empotradas que se angostaban hacia adentro. También había ventanas en la antesala y las superficies de las paredes divisorias estaban decoradas con palmeras talladas. Luego el hombre me llevó por la entrada al atrio extremo exterior del templo. A lo largo de los muros del atrio se extendía un empedrado y había 30 habitaciones construidas contra los muros. Todas daban al empedrado. El empedrado flanqueaba las puertas y su distancia desde los muros hasta el atrio era equivalente a la puerta de entrada. Ese era el empedrado de abajo. Luego el hombre midió la distancia a lo ancho del atrio exterior del templo entre la entrada exterior y la interior. Era de 53 metros. El hombre midió la puerta norte, igual como midió la del oriente. En esta entrada también había 3 cuartos de vigilancia a cada lado, con paredes divisorias y una antesala. Todas las medidas coincidían con las de la entrada de la puerta oriental.
El pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia de lados opuestos. Las ventanas, la antesala y las decoraciones de palmeras eran idénticas a las de la entrada oriental. Había 7 escalones que conducían a la puerta de la entrada y la antesala estaba situada en el extremo interior del pasillo de la entrada. En el lado norte, tal como en el lado oriental, había otra puerta que conducía al atrio interior del templo, la cual estaba en dirección opuesta a esta entrada exterior. La distancia de puerta a puerta era de 53 metros. Luego el hombre me llevó hacia la puerta sur y midió sus diversas partes, las cuales eran exactamente iguales a las de las otras puertas. Tenían ventanas en las paredes como las otras y había una antesala mediante la cual el pasillo de la entrada salía al atrio exterior. Y como en las demás, el pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho, entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia de lados opuestos. Esta entrada también tenía una escalera de 7 escalones que conducía a la puerta, así como una antesala en el extremo interior y decoraciones de palmeras en las paredes divisorias. Asimismo, en dirección opuesta a la entrada exterior había otra puerta que conducía al atrio interior. La distancia entre puerta y puerta era de 53 centímetros. Luego el hombre me llevó a la puerta del sur, que conducía al atrio interior. La midió y tenía las medidas o las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También tenía ventanas en las paredes y en la antesala. Y como las demás, en el pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. Las antesalas de las entradas que conducía al atrio interior medían 4 metros con 20 centímetros de ancho y 13 metros con 30 centímetros de largo. La antesala de la puerta sur daba al atrio exterior, tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego el hombre me llevó a la puerta oriental que conducía al atrio interior, la midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancias, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También había ventanas en las paredes y en la antesala. El pasillo de la entrada medía 27 centímetros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al atrio exterior. Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego me llevó a la puerta norte, que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala de esta entrada medían lo mismo que en las otras y tenían la misma disposición de ventanas. El pasillo de la entrada medía 27 o 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al atrio exterior y tenía decoraciones de palmeras en las columnas. También había 8 escalones que conducían a la entrada. En la antesala de una de las entradas interiores había una puerta que conducía a una habitación lateral donde se lavaba la carne para los sacrificios. A cada lado de esta antesala había 2 mesas, en las cuales se mataban los animales sacrificiales para las ofrendas quemadas, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Afuera de la antesala, a cada lado de la escalera que subía hacia la puerta norte, había 2 mesas más, de modo que había en total 8 mesas, 4 adentro y 4 afuera, donde se cortaban y preparaban los sacrificios. También había 4 mesas de piedra labrada, que se usaban para preparar las ofrendas quemadas. Cada una formaba un cuadrado de 80 centímetros de lado y 53 centímetros de alto. Sobre esas mesas colocaban los cuchillos y demás utensilios para matar a los animales del sacrificio. Había ganchos de 8 centímetros de largo sujetados alrededor de las paredes del vestíbulo, y la carne para los sacrificios se colocaba sobre las mesas. Dentro del atrio interior había 2 habitaciones, una ubicada junto a la entrada norte que daba al sur y la otra ubicada junto a la entrada sur que daba al norte. Entonces el hombre me dijo:
La habitación que está justo o junto a la entrada interior del lado norte es para los sacerdotes que supervisan el mantenimiento del templo. La habitación junto a la entrada interior del lado sur es para los sacerdotes encargados del altar, los descendientes de Sadoc, pues ellos son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. Luego el hombre midió el atrio interior y era un cuadrado de 53 metros de ancho por 53 metros de largo. El altar estaba ubicado en el atrio delante del templo. Después me llevó a la antesala del templo y midió los muros a cada lado de la abertura de entrada a la antesala y tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. La entrada misma medía 7 metros con 40 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían 1 metro con 60 centímetros más de largo. La antesala tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y 6 metros con 40 centímetros de fondo. Había 10 escalones que conducían a la antesala y una columna a cada lado de la entrada. Después el hombre me llevó al santuario del templo, midió el espesor de los muros a cada lado del portal y era de 3 metros con 20 centímetros. El portal medía 5 metros con 30 centímetros de ancho y los muros a cada lado tenían una longitud de 2 metros con 70 centímetros. El santuario en sí era de 21 metros con 20 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. Luego él pasó del santuario a la sala interior, midió los muros a cada lado de la entrada y tenía un espesor de 1 metro con 10 centímetros. La entrada medía 3 metros con 20 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían una longitud de 3 metros con 70 centímetros. La sala interior del santuario medía 10 metros con 60 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. El hombre me dijo, este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo y tenía un espesor de 3 metros con 20 centímetros. Había una hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior. Cada habitación medía 2 metros con 10 centímetros de ancho. Esas habitaciones laterales estaban construidas en 3 pisos, uno encima del otro, y había 30 habitaciones en cada piso. Las vigas de esas habitaciones laterales se apoyaban sobre cornisas exteriores que sobresalían del muro del templo. No estaban empotradas en el muro. El muro del templo era más estrecho a medida que aumentaba su altura y por eso cada piso era más ancho que el de abajo. Una escalera subía desde el piso de abajo por el piso intermedio hacia el piso de arriba. Vi que el templo estaba construido sobre una plataforma elevada, la cual servía de base para las habitaciones laterales. La plataforma tenía una altura de 3 metros con 20 centímetros. La pared exterior de las habitaciones laterales del templo tenían un espesor de 2 metros con 70 centímetros, lo cual dejaba un espacio libre entre las habitaciones laterales, y la hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior del atrio interior. Ese espacio libre tenía 10 metros con 70 centímetros de ancho y rodeaba todo el templo. De las habitaciones laterales salían 2 puertas al atrio del terraplén, que tenía 2 metros con 70 centímetros de ancho. Una puerta daba al norte y la otra daba al sur. Por el occidente había un gran edificio, cuyo frente daba al atrio del templo. De ancho medía 37 metros con 10 centímetros, de largo 47 metros con 70 centímetros. Sus muros tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. Luego el hombre midió la longitud del templo y era de 53 metros. El atrio que rodeaba el edificio con los muros incluidos tenía de largo 53 metros más. El atrio interior al oriente del templo también tenía 53 metros de ancho. El edificio al occidente, con sus 2 muros incluidos, también tenía 53 metros de ancho. El santuario, la sala interior y la antesala del templo tenían un revestimiento de madera, al igual que los marcos de las ventanas empotradas. Los muros interiores del templo estaban revestidos con madera por encima y por debajo de las ventanas. También estaban revestidos de madera el espacio sobre la puerta que daba a la habitación interior y sus paredes por dentro y por fuera. Todas las paredes estaban decoradas con querubines tallados, cada uno con 2 caras. Había una palmera tallada entre cada querubín. Una cara, que era de hombre, miraba hacia la palmera de un lado, la otra cara, de un león joven, miraba hacia la palmera del otro lado.
Las figuras estaban talladas por todo el interior del templo, desde el piso hasta la parte superior de las paredes, incluido el muro exterior del santuario. En la entrada al santuario había columnas cuadradas y eran similares a las que había en la entrada del lugar santísimo. Había también un altar de madera que medía 1 metro con 60 centímetros de alto y 1 metro con 10 centímetros de ancho. Las esquinas, la base y los costados del altar estaban hechos de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante de la presencia del Señor. Tanto el santuario como el lugar santísimo tenían doble entrada, y cada entrada consistía de sus 2 puertas giratorias. Las puertas que conducían al santuario estaban decoradas con querubines tallados y palmeras talladas como las de los muros. Habían un techo de madera frente a la antesala del templo. A ambos lados de la antesala había ventanas empotradas, decoradas con palmeras talladas. Las habitaciones laterales a lo largo del muro exterior también tenían techos. Luego el hombre me llevó afuera del atrio del templo por la puerta norte. Entramos al atrio exterior y llegamos a un conjunto de habitaciones edificadas contra el muro norte del atrio interior. Esta estructura tenía 53 metros de largo y 26 metros con 50 centímetros de ancho. La entrada abría hacia el norte. Un grupo de habitaciones daba al espacio del atrio interior, que tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho. Otro grupo de habitaciones daba al empedrado del atrio exterior. Ambos grupos tenían 3 pisos de alto y estaban construidos uno frente al otro. Entre los 2 grupos de habitaciones se extendía un pasillo de 5 metros con 30 centímetros de ancho, que recorría los 53 metros de largo del complejo, y todas las puertas daban al norte. Cada uno de los 2 pisos de arriba era más angosto que el de debajo, porque era necesario dejar espacio delante de ellos para los pasillos, dado que eran de 3 pisos y no tenían columnas de apoyo como las habitaciones de los atrios. Cada piso de arriba comenzaba más atrás en relación con el piso de debajo. Había un muro exterior de 26 metros con 50 centímetros de largo que separaba las habitaciones del atrio exterior. Este muro agregaba longitud al conjunto exterior de habitaciones, que medía solo 26 metros con 50 centímetros de largo, mientras que el conjunto interior, las habitaciones que daban al templo, tenían 53 metros de largo. Desde el atrio exterior había una entrada a estas habitaciones por el oriente. En el lado sur del templo había 2 grupos de habitaciones entre el templo y el atrio exterior, inmediatamente al sur del atrio interior. Estas habitaciones estaban dispuestas de la misma manera que las habitaciones del lado norte. Había un pasillo entre ambos grupos de habitaciones, igual que en el complejo de edificios del lado norte del templo. Este complejo de habitaciones medía lo mismo de largo y de ancho que el otro complejo y tenía las mismas entradas y puertas. Las dimensiones de uno y otro eran idénticas, de modo que había una entrada en el muro frente a las puertas del conjunto interior de habitaciones y otra entrada en el lado oriental, al final del pasillo interior. Luego el hombre me dijo: estas habitaciones que dan al templo desde el norte y el sur son santas. Aquí es donde los sacerdotes que ofrezcan sacrificios al Señor comerán las ofrendas más santas. Ahora bien, dado que estas habitaciones son santas, se usarán para guardar las ofrendas sagradas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Cuando los sacerdotes salgan del santuario, no deberán ir directamente al atrio exterior. Primero tendrán que quitarse la ropa que llevaban puesta mientras oficiaban, porque esa ropa es santa. Deberán ponerse otra ropa antes de entrar a los sectores del complejo abiertos al público. Cuando el hombre terminó de medir la zona interior del templo, me llevó por la entrada oriental para medir todo el perímetro. Midió con su vara el lado oriental y resultó tener 265 metros de largo. Luego midió el lado norte y también tenía 265 metros. El lado sur también tenía 265 metros. Y lo mismo el lado occidental, 265 metros. Así que la zona medía 265 metros en cada lado y tenía un muro alrededor para separar lo santo de lo común. Capítulo 43. Después el hombre me llevó a la puerta oriental. De pronto la gloria de Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de muchas aguas torrentosas, y todo el paisaje resplandeció con su gloria.
Esta visión fue igual que las otras que yo había tenido, primero junto al río Quebar y después cuando él vino a destruir Jerusalén. Caí con el rostro en tierra, y la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental. Luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor llenó todo el templo. Entonces oí que alguien que me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre que tomaba las medidas se ponía a mi lado. El Señor me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, y el lugar donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre entre los israelitas. Ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre cometiendo adulterio al rendir culto a otros dioses y honrando las reliquias de sus reyes ya muertos. Colocaron altares para sus ídolos junto a mi altar, con solo un muro de separación entre ellos y yo. Profanaron mi santo nombre con ese pecado tan detestable. Por eso los consumí en mi enojo. Que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes, y yo viviré entre ellos para siempre. Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado, para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Deja que estudien el plano del templo, y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y las salidas, y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Esta es la ley fundamental del templo: santidad absoluta. Toda la cumbre del monte desde donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar hay una zanja de 53 centímetros de profundidad por 53 centímetros de ancho, con un reborde de 23 centímetros de ancho. Esta es la altura del altar. Desde la zanja el altar se eleva 1 metro con 10 centímetros hasta una saliente inferior de 53 centímetros de ancho que rodea el altar. Desde la saliente inferior el altar se eleva 2 metros con 10 centímetros hasta la saliente superior, también de 53 centímetros de ancho. La parte superior del altar, la plataforma para el fuego, se eleva otros 2 metros con 10 centímetros y tiene un cuerno hacia arriba en cada una de las cuatro esquinas. La parte del altar es cuadrada y mide 6 metros con 40 centímetros de lado. La saliente superior también forma un cuadrado de 7 centímetros con 40 centímetros de lado. Tiene una zanja de 53 centímetros, un reborde de 27 centímetros por alrededor y escalones para subir al altar por el lado oriental. Luego me dijo: Hijo de hombre, esto dice el Señor soberano: cuando se construya el altar, estas serán las ordenanzas para quemar las ofrendas y para rociar la sangre. En ese tiempo los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc, quienes ministran delante de mí, se les dará un becerro para la ofrenda por el pecado, dice el Señor soberano. Tomarás parte de la sangre del animal y con ello untarás los 4 cuernos del altar, las 4 esquinas de la saliente superior y el reborde que rodea la saliente. Esto limpiará el altar y hará expiación por él. Luego tomarás el becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar indicado, afuera de la zona del templo. El segundo día sacrificarás como ofrenda por el pecado un cabrito que no tenga ningún defecto físico. Después nuevamente limpiarás el altar y harás expiación por él, tal como hiciste con el becerro. Cuando hayas terminado con la ceremonia de purificación, ofrecerás otro becerro que no tenga defectos y un carnero perfecto del rebaño. Se los presentarás al Señor, y los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como ofrenda quemada al Señor. Diariamente, durante 7 días, se sacrificarán un cabrito, un becerro y un carnero del rebaño, como ofrenda por el pecado. Esos animales no deberán tener ningún defecto físico. Hazlo diariamente durante 7 días para limpiar el altar y hacer expiación por él. Así quedará apartado para un uso santo. A partir del 8º día, los sacerdotes sacrificarán a diario sobre el altar las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz del pueblo. Entonces los aceptaré a ustedes. Yo, el Señor soberano, he hablado. Amén. Hermoso texto de la palabra de Dios. Vemos que fue un libro que comenzó hablando acerca del juicio de Dios y ahora habla de la comunión de Dios, de la gloria de Dios. Y pues, bueno, creo que es un libro de mucha edificación. Así que, hermanos, bendiciones para todos. Recuerden que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y
Les invitamos a que nos ayuden a compartir este precioso proyecto de lectura bíblica diaria. Bendiciones.